secundarias a la quimioterapia y hacen alguna deficiencia. Pacientes con enfermedades hematológicas, en quimioterapia prolongada, que hacen infusiones oportunistas, son niños, tanto la producción de la quimioterapia, hacen infusiones bacterianas, hacen infusiones fúngicas. Eso sí lo vemos. Primarias casi no diagnosticados por falta de medios, la verdad. Hay un trabajo que venía emprendiendo los médicos el año pasado, donde el paciente con neumonía, a los pacientes con neumonía les hacen un estudio de inmunodeficiencia, encuentran que un 10% de ellos había un paciente con inmunodeficiencia. Pacientes con neumonía de edad, nada más, neumonía, no otra cosa. Algunos tenían problemas con inmunoglobulinas, pero en una patología relativamente común ya estudiaban inmunodeficiencias. Nosotros comenzamos a estudiar eso en niños que tienen 3, 4 y eso, porque no hay plata. Unas inmunoglobulinas son un set de inmunoglobulinas que están $1.200. Mucho paciente por trabajo. A ver, vamos a empezar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la sospecha de inmunodeficiencia primaria y para ello vamos a presentar un caso clínico. En el caso clínico trata de una niña de 9 años, nacida en una consanguinidad de tercer grado, que lleva inicialmente con síntomas de secreción nasal, fatiga crónica, pústulas cutáneas recurrentes, una secreción ótica purulenta, recurrente también desde los 2 años de edad. Presenta la piel seca durante los últimos 3 años, iniciación vulvar durante los últimos 2 y dificultad para ganar peso y talla. Anteriormente presenta diarrea hasta los 5 meses y una fractura de pulsación, el codo derecho no puede ver. Sin embargo, no presenta ningún episodio de anemia. En la exploración física se le encuentran rasgos faciales foscos, como se observa en la figura 1, seca, áspera, un eczema extenso, dermatitis seborreica, múltiples cicatrices de episodios anteriores de pioderma y caries central florida, perforación central del oído izquierdo, bocio y una dentición primaria retenida por un diente suprapremolar. En el examen general se encontró esplenomegalia, un agrandamiento vulvar indurado, ahí está en la imagen número 3, e hipermovilidad articular con una puntuación de Beighton de 9/9, como se observa en la imagen de la derecha. Se le aplica un score de la NIH que se utiliza para el diagnóstico clínico de la enfermedad. Ahí está el nombre del síndrome de hiperinmunoglobulina. Se le aplica el score y sale con una puntuación total de 54, con lo que se diagnostica de manera clínica definitiva este síndrome con su subtipo autosómico dominante, ya que tiene una puntuación superior al 10. En cuanto a la evaluación que se le realiza a la paciente, se le realiza un dosaje de inmunoglobulinas, un dosaje cuantitativo de inmunoglobulinas de todas las importantes. Todas las demás salen normales, excepto la inmunoglobulina B, con un total de 4.000 unidades internacionales por mililitro, con un recuento de 370 por milímetro. En cuanto a la inmunidad celular, se le realizan diversas pruebas que se encuentran normal y la función de los neutrófilos también fue normal. Se le realiza una biopsia de la lesión vulvar, una biopsia vulvar, y se encuentra una lesión premaligna que es el líquen escleroso trófico con una hiperplasia epidérmica leve. No se identifican elementos fúngicos y también se realiza un análisis genético para identificar la mutación STAT3, que es la que se relaciona con este tipo de inmunodeficiencia, en su tipo autosómico dominante. Sin embargo, lo peculiar en este caso, bueno, no tan peculiar, pero lo representante es que varía. En cuanto al tratamiento, se le dio terapia profiláctica con cotrimazol e itraconazol
prevención de infecciones de la piel pulmonar, y para la piel seca, emolientes. También baños desinfectantes para la prevención de infecciones ciclocócicas y antihistamínicos para el colitis. Y se concluye realizando un seguimiento regular y se va a realizar ecocardiogramas y resonancias magnéticas cerebrales periódicas para detectar posibles complicaciones musculares lo antes posible. Bueno, esto es por la patología de la inmunodeficiencia, ya que en este tipo de inmunodeficiencia hay una alteración de la génesis, en donde hay un remodelado vascular anormal que produce como resultado una fertilidad anterior. Quiere entrar aquí, si bien hasta el momento no hay ninguna alteración, es probable que con el paso del tiempo se encuentre alguna y es mejor identificarlo lo antes posible antes de que lleve a un resultado grave. Y por otro lado, también se va a realizar una biopsia vulvar anualmente para detectar cualquier transformación maligna, ya que lo que tenía era una lesión maligna que, si bien es cierto, es raro que se encuentre, o lo notorio aquí es que se haya encontrado una niña tan pequeña de 9 años, es muy probable que la transformación se dé con el paso. Bueno, supongo que han estado atentos. ¿Me pueden decir qué diagnósticos ustedes plantearían? ¿Alguien? ¿Cómo están desfechos? Bueno, para que entiendan mejor de qué caso clínico estamos tratando, es sobre la hiperinmunoglobulina E o síndrome de CHOP. Como su mismo nombre lo dice, hiperinmunoglobulina E quiere decir que hay un aumento de la inmunoglobulina E. ¿A qué lo va a predisponer a nuestro paciente? A una predisposición de infecciones recurrentes, también problemas en la piel o algunos órganos. ¿Y cuál es la causa? Que va a haber una mutación, como dijo mi compañero, del SAC3. Ahora, este SAC3 es una proteína de transferencia que nos permite, por así decirlo en términos sencillos, una normal curación de las heridas, angiogénesis, y algunos mencionan que protegen contra el cáncer. Ahora, ¿cómo se manifiesta este síndrome? Que va a haber un aumento de la inmunoglobulina E, más de 2000, la piel va a tener un eczema crónico, puede tener una dermatitis severa, las infecciones pulmonares, lo más frecuente es que va a haber neumonías recurrentes y una hiperextensibilidad articular. Esta hiperextensibilidad articular nos va a dar el origen a que nuestro paciente padezca de una escoliosis, o también cuando es muy pequeño va a tener la posibilidad de generar una enfermedad articular degenerativa. Y lo más importante, los dientes primarios que tardan al caerse. Es decir, que los dientes primarios van a estar junto con los dientes permanentes y por ende se conocen como dientes supernumerarios, como vemos en la imagen. Y como ven, este niño tiene como un aspecto de un adulto, o sea, no se ve como un niño normal. Bien. Ahora, en nuestro caso clínico hemos explicado el caso de esta niña. Nosotros al mirarla, ya deberíamos saber a la observación que se trata de una hiperinmunoglobulina E. ¿Por qué? Porque va a tener la frente prominente, el puente nasal ancho, va a haber el hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Ojos separados. Los ojos separados. Bien. También va a tener los labios prominentes, la piel va a estar seca y áspera, y el pronatismo. ¿Qué es el pronatismo? ¿Alguien se acuerda? Que va a tener la mandíbula medio salida. Esto nos va a dar la fase característica de la hiperinmunoglobulina E. Entonces, como vimos en las imágenes anteriores, ya les hablé de los dientes supernumerarios, que algunos mencionan que es debido a la reabsorción reducida de las raíces dentales, retrasando la erupción de los dientes permanentes. Es decir, como ya les dije, va a haber dientes primarios y dientes permanentes en el mismo momento. Ahora, como hay otra manifestación que es la hiperlaxitud de las extremidades, para esto vamos a tener el puntaje de Beighton. ¿Qué nos mide el puntaje de Beighton? Los 5 criterios: la dorsiflexión del quinto dedo más de 90 grados, la posición del pulgar al antebrazo, la hiperextensión del codo más de 10, tocar con las palmas del suelo, y la hiperextensión de rodilla más de 10. Como son derecha e izquierda, vamos a tener cada uno un puntaje que nos va a llevar a un puntaje total de 9 puntos. Y como ven en las imágenes, nuestra niña cumple todo esto y por ende tiene un puntaje de Beighton de 9/9. Ahora,
características que sea una hiperinmunoglobulina E, nos da un puntaje de nivel 54 que nos da una enfermedad definida de hiperinmunoglobulina E. Como ya les dije, ¿de qué se trataba la enfermedad? Que la mutación era del SAC3. Y como mencionó mi compañero, se realiza un análisis genético y no hay mutación del SAC3. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Van a desechar ese diagnóstico o van a seguir con el mismo diagnóstico? Solo tienen que decir sí o no. Nada más. ¿Sí o no? Sí, no. O paso de diagnóstico. Cabe recalcar que la hiperinmunoglobulina E hay dos tipos, la dominante y la recesiva. La recesiva más se tiene que ver con problemas, complicaciones neurológicas, nuestro paciente no lo tiene. Y la dominante tiene que ver con todo lo que he mencionado, más los periodos de neumonía recurrentes, que es algo que nuestro paciente no tiene. Pero no por eso le vamos a desechar ese diagnóstico. ¿Y por qué? Porque hay varios estudios que demuestran que cuando hay una neoplasia maligna, como tiene nuestra paciente en la vulva, no va a haber una mutación del SAC3. Entonces, llegamos a la conclusión que no se puede manifestar como tal la hiperinmunoglobulina E y además que va a haber un locus no identificado. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la teoría de la inmunodeficiencia. Primero vamos a mencionar que es todo un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios que van a afectar tanto el desarrollo como la función del sistema inmunitario. Su prevalencia o aparición en niños nacidos vivos de uno, o sea, los nacidos vivos, se presenta de manera frecuente en edad temprana. Y cuando se presenta se manifiesta ya sea con infecciones recurrentes, con datos que nos hacen sospechar malignidad y una respuesta inmunitaria regular. Para realizar la sospecha diagnóstica nos basamos en la clínica, en un hemograma completo, que nos ayuda bastante en el diagnóstico de estas inmunodeficiencias y el dosaje de inmunoglobulinas. Las inmunodeficiencias en sí se dividen en dos grandes grupos, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que son congénitas y se asocian por lo general a alteraciones genéticas que pueden ser heredadas o que aparecen de nuevo, es decir, que lo heredan de los padres o que se genera de nuevo en la persona sin herencia. Y las secundarias son aquellas que son adquiridas, ya sea por fármacos inmunosupresores o diferentes enfermedades como infecciones, VIH, malnutrición, entre otros. Y en cuanto a la epidemiología general de la prevalencia a nivel global, si bien esta varía bastante entre los países y el grupo etario, es un promedio de 1.5 a 18.8 cada 100.000 habitantes. Para poder sospechar de una inmunodeficiencia primaria, se han estipulado 10 signos de alerta generales. Estos tienen una serie de variaciones según la edad del paciente, pero estos son aplicables para todos en general. Primero son 4 o más otitis en un año, 2 o más sinusitis en un año, 2 o más neumonías en un año, abscesos recurrentes en órganos o potentes profundos, aptas persistentes en la boca o candidiasis después del año de vida, 2 o más infecciones profundas incluyendo sepsis, 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados, innecesidad de uso de antibióticos intravenosos para resolver las infecciones, dificultad para crecer y ganar peso de manera normal y antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. Entonces, lo que podemos concluir de esta tabla es que las infecciones recurrentes son algo característico de las inmunodeficiencias y esto es algo complicado, o complicado de tomarle atención y que no se pase, porque como sabemos los niños tienden a enfermarse de manera relativamente frecuente a lo largo del año y resulta un reto poder diferenciar algo normal de lo que no sería normal como una inmunodeficiencia primaria. Sin embargo, también tenemos otros criterios más específicos, como por ejemplo la dificultad para crecer, ganar peso y los antecedentes familiares. Y acá a la derecha tenemos con tal de tener 2 o más de estos criterios, nos dan un diagnóstico
náuseas, diarrea persistente, una caída retardada del cordón umbilical, una fiebre recurrente persistente, distrofias asociadas a infección e infecciones postvacunales son otros de los signos de alerta de esta patología. En cuanto a la clasificación de las inmunodeficiencias pulmonares, esta es una clasificación del 2017. En esta clasificación hay 9 grupos, actualmente se consideran 10. El primero son las inmunodeficiencias combinadas, o a lo mejor en los grupos que engloban la mayor cantidad de entidades de inmunodeficiencias primarias, ya que estos son 300, mucho más de 300. Y los grupos a tener en cuenta son las inmunodeficiencias combinadas, la inmunodeficiencia predominante de anticuerpos, que engloban el 60% de las patologías aproximadamente, efectos de una función de las células fagocíticas y los efectos de la cascada de complemento. Todos esos grupos que están encerrados en anaranjado engloban al 95% de las entidades de las inmunodeficiencias primarias, ya que hay más de 300 tipos. En este cuadro se resumen los 4 grupos más importantes, más relevantes. Primero, las inmunodeficiencias combinadas engloban el 15% de las inmunodeficiencias y se asocian casi siempre a infecciones graves, porque se altera tanto la inmunidad celular como la humoral. Como punto de origen, una alteración, una deficiencia del linfocito stem, infecciones postvacunales, y las inmunoglobulinas van a estar disminuidas en todos los casos. Y se presenta desde el nacimiento. Una de las entidades de este grupo es la inmunodeficiencia combinada severa, que es una emergencia. Y en cuanto a la etiología de las infecciones, cándida, en el caso de los adultos, aparte de la patología de la clínica, que se da desde la niñez, desde el nacimiento, cuando son adultos o adolescentes se añaden otras manifestaciones como granulomas, linfoproliferación y entre otros. El segundo grupo son las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos. Este grupo es el grupo 2 y engloba el 60% o más del 60% de las entidades de las inmunodeficiencias. Lo clásico aquí son las infecciones respiratorias y digestivas a repetición. Las infecciones respiratorias a repetición pueden generar bronquiectasis a largo plazo. También se presenta meningoencefalitis, sobre todo la aganoglobulinemia ligada a X. Y algo importante aquí son las citopenias, que se van a encontrar en el hemograma. Por ejemplo, en el caso de la inmunodeficiencia variable común. Este tipo de inmunodeficiencia, a diferencia de la anterior, se presenta desde los 5 a 6 meses, ya que en los primeros meses las inmunoglobulinas van a encontrarse en valores normales por la transmisión de la madre al niño a través de la placenta. Y es por ello que a partir de los 5 o 6 meses empieza la clínica. Todas las deficiencias de inmunoglobulinas, ya sea subtipos de T, las demás, van a ser sintomáticas, mientras que la deficiencia de inmunoglobulina A es la única sintomática. Los gérmenes aquí más frecuentes son los encapsulados, como el hemococo, Haemophilus influenzae, y aparte de ellos los enterovirus. El tercer grupo importante son los efectos del número y función de las células fagocíticas. Aquí lo importante son las aptas y periodontitis. Esa es la clínica más resaltante. Pero también se presentan infecciones cutáneas, también infecciones respiratorias y digestivas de alimentación, diafragmitis, colitis cuando se asocia a granulomas, gingivitis y parálisis. A diferencia de las anteriores, esta se presenta a cualquier edad y se asocian a bacterias granulomas positivas cuando es el tipo de la enfermedad granulomatosa crónica, hongos y micobacterias. Y el cuarto grupo importante son los efectos de la cascada del complemento, el 10%. Se asocia con una clínica de infecciones biógenas, meningitis y sepsis. Y en cuanto
cuanto a la clínica, lo más frecuentes son infecciones en los pulmones a repetición y patologías autoinmunes. De igual manera se presentan a cualquier edad y se asocia clásicamente a gérmenes encapsulados, específicamente a Neisseria. Aquí esta es la clasificación del 2024, la más reciente, y acá tenemos los 5 primeros grupos de las inmunodeficiencias primarias. Tenemos el nombre de grupo, el número de genes que se han asociado hasta el momento con cada uno de los grupos de inmunodeficiencia, las características más resaltantes y los ejemplos, solo los más importantes, que son muchísimos más en cada uno de ellos. En nuestro caso clínico, tuvimos la patología que es el síndrome de hiperinmunoglobulina E, con la mutación STA3, que no estuvo presente en el caso clínico, y se encuentra en el grupo 2 de las inmunodeficiencias combinadas con asociación a características sindrómicas. Las características en este caso son infecciones virales recurrentes, micóticas y bacterianas, autoinmunidad, características no inmunitarias también y sintomáticas. Y aparte del síndrome de hiperinmunoglobulina E, también hay otros, síndrome de Wiskott-Aldrich, que se asocia a trombocitopenia con plaquetas pequeñas, hipoplasia del cartílago del pelo y el síndrome de lesión 22.11.2, que es el síndrome de George y la deficiencia de y bueno, todo el cuadro, los 5 primeros. Y aquí tenemos los otros 5 que completan toda la clasificación, 6, 7, 8, 9 y 10. La clasificación es bastante similar a la anterior, solo que puse este cuadro porque le agregaba las características y los ejemplos de lo más importante. Son un montón de patologías. En cuanto al diagnóstico, lo primero sería descartar una inmunodeficiencia secundaria que pueda ser provocada por una enfermedad de fondo, como la malnutrición, pérdida de proteínas, entre otros. Es por ello que la historia clínica para el diagnóstico de esta patología es vital. Una historia clínica bien elaborada, amplia y detallada. Para ello vamos a tener en cuenta diferentes puntos importantes como la edad de la enfermedad, los antecedentes familiares, ya sea de inmunodeficiencia primaria o de un grado de consanguinidad cercano, antecedentes personales con signos y síntomas de sospecha, el patrón clínico predominante, que es el que nos va a orientar mucho más a especificar a qué grupo pertenece, a qué grupo de inmunodeficiencia primaria pertenece, evaluar el examen físico de las proporciones corporales, un examen de la nasofaringe, adenopatías, lesiones en la piel, las rosas faciales y la exploración física en general, en cuanto al neurológico también, los reflejos tendinosos, la sensibilidad, la fuerza muscular, la marcha, los pasos tonales, entre otros. Y continuando con la evaluación inicial, una vez realizada una historia clínica detallada, pasamos con los exámenes complementarios. Se pide, consiste en 3 puntos importantes. Primero el hemograma, en donde lo más resaltante va a ser la citopenia, y también se puede solicitar un matriz de sangre periférica para encontrar blastos. La vamos a tener linfopenia menor a 2000, neutropenia menos de 1500 y trombocitopenia por debajo de lo normal con el síndrome de Wiskott-Aldrich. También una cuantificación de inmunoglobulinas E, M, A y E, y la bioquímica, sobre todo para encontrar una disminución del número de ¿sabes qué? Ya son 3 y 42, así que ahí nos vamos a preparar, nos faltan 20 diapositivas, dice, y es demasiado. Ya. Bueno, ¿tienen otra clase después? Ok, ese síndrome dije, hemos visto uno hace 7 años más o menos. Si buscan en internet van a encontrarlo reportado, autor yo, falsamente, porque quien hizo el diagnóstico fue la doctora Lisette Cabanillas
la intensivista del seguro. Lo que pasa es que como no tenía registro no podía publicarlo, entonces lo publicamos ya, me lo publicó como si yo fuera el autor. Pero yo no hice el diagnóstico. ¿Qué me pasó? Como siempre. Entonces ahí, la doctora Lisette Cabanillas, siendo residente, y ella hizo el diagnóstico de síndrome de hiperigea, una anemia muy parecida a lo que vio su compañera. Pero es el único caso que tenemos en 25 años. Casi no tenemos inmunodeficiencias primarias, no las diagnosticamos, porque el que tenemos con toda seguridad, básicamente por cuestiones económicas. A los que podemos hacerles pruebas, como el 50-60% son deficientes de inmunoglobulina, se les pide hemograma y inmunoglobulinas con subfamilias. No es IgG total, es IgG 1, 2, 3 y 4. Y ahí se puede diagnosticar hasta el 60% de las inmunodeficiencias. ¿Ok? Yo supongo que en los próximos 5 o 10 años ya con estas pruebas sean más accesibles, como ha sucedido con todo. Eventualmente, de unos 20, 25 años, cuando ustedes sean médicos, especialistas, entonces ya van a poder hacer diagnósticos con esto. Es una broma. Van a poder hacer diagnósticos contando en laboratorio con todas estas cosas. ¿Ok? Porque el diagnóstico es de laboratorio. Diagnóstico clínico es difícil. Ella sí lo hizo diagnóstico clínicamente, lo sospechó, hizo su puntaje, tenía ahí hiperigea súper elevada. Y bueno, pues en la enfermedad tiene un bonito diagnóstico, una cosa súper rara. Nosotros nunca lo habíamos visto, así que probablemente no lo hubiéramos reconocido. Solo reconoces lo que conoces, solo ves lo que conoces. Si nunca lo has visto, no lo reconoces. Ok. Conmigo se acaba.